Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el Rey de la gloria, el Rey del universo, Señor. A ti, Padre Santo, Dios de Abraham, de Jacob y de Israel, a ti, gran yo soy, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Y reconocemos a tu Hijo Jesucristo como tu único Hijo, Señor Padre, como el primogénito, Señor Dios Padre, como el camino, la verdad y la vida, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que si caminamos, que si vivimos, que si hablamos, que todos los movimientos de este cuerpo, Señor Dios, es gracias a tu amor, es gracias a que tú vives. Gracias, Señor, a que tú reinas, Señor, por todos los siglos de los siglos, Señor. Hoy venimos, Señor, a que tú, Señor, nos hables, Señor. A que tú, Padre Santo, a que tú, Jesucristo, por medio de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo, tú nos hables, Señor. Tú llenes, Señor, cada vacío, Señor, tú limpies. Quite, Señor, lo que tengas que quitar y poner lo que tengas que poner, Señor Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, contigo, Señor. A estar siempre, Señor, estar siempre en estos tiempos de apocalipsis, en estos tiempos de dolores, Señor Dios. A estar firmes en tu palabra, a estar firmes en tu amor, a estar firmes en ti, mi Rey Padre, sin retroceder, Señor, sino que siempre adelante contigo, Dios eterno, Dios amoroso, Señor. A ti, Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos todo el honor y te pedimos, Señor, que tomes control, Señor, sobre esta palabra, que sea tu voz hablándonos, que seas tú liberándonos por a través de tu Espíritu Santo, que seas tú mostrando tu realeza, que seas tú mostrando, Señor, que tú vives, que tú reinas a través, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos aquellos que me están viendo, Señor Padre, para que tú los toques, los limpies, los llenes y hagas los que tengas que hacer en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama ¿qué trae el matriarcado a la familia si no predomina Cristo en tu corazón? Si primeramente no predomina la autoridad de Cristo en nuestras vidas, si primero no predomina el amor de Cristo, las familias después de un paso más se van a hacer casi todas, porque predomina el matriarcado. Y un hombre, para dominar su familia, para poder dominar a su esposa, tiene que tener autoridad. Y la autoridad tiene que ser Cristo en los corazones de cada persona. Tiene que abundar Cristo para saber tratar a la mujer, que es como un vaso frágil, porque la mujer hay que saberla tratar. Y para saberla tratar, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Pero vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra que se llama, vuelvo y lo repito, tema que trae el matriarcado a la familia si no predomina Cristo. En latín se dice mater, del griego arrechaim, que significa gobernar. Se refiere a una familia asociadas en las cuales las mujeres tienen un rol central de liderazgo, una autoridad moral, control de la vida de su esposo, de sus hijos. Viviendo en un matrimonio, ellas ejercen el dominio sobre todo y no compartido con su esposo. Solamente las mujeres tienen ese dominio. Eso se llama el matriarcado. Y eso es lo que está pasando en estas familias de estos tiempos y aún en las familias de otros tiempos. Se metió el matriarcado, y el matriarcado es un espíritu que se llama Belzabel. Me estoy adelantando a la predicación, pero quién sabe Dios por qué. Por eso hay que entender qué es el matriarcado. Y hay que tener a Cristo en los corazones para poder saber tratar a la mujer, para poder saberle dar
el espacio que ella merece, la opinión que ella merece, la autoridad que ella merece, pero no permitir que ella sea la que mande en todo. Por eso entonces dice que ejercen dominio sobre todo y no compartido con su esposo. O sea, que ellos son mujeres que no comparten nada, que son las que dicen todo en el hogar y lo que no les importa nada de lo que su esposo hable o lo que su esposo diga. Por eso entonces dice ahí, y dice, esto es puesto por Dios. Todo esto es puesto por Dios, que el hombre esté siempre dominando su familia. Por eso vamos primeramente a buscar ahí en Romanos 9, del 19 al 21, y dice, pero me dirás, siendo así, ¿de qué te puede Dios ocultar? Hombre, si nadie puede oponerse a su voluntad. Lo que ha mandado Dios es que el esposo predomine sobre su esposa. ¿Y qué podemos hacer nosotros si es un mandato de Dios? Pues obedecerlo. Así haya mujeres que le choque todo esto, pero hay que saber que el hombre que también esté dominando sobre su hogar tiene que tener a Cristo en su corazón, primeramente. Entonces dice, hasta donde les dije, del 19 al 20. Y dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué está diciendo Dios? Porque muchas mujeres están tal vez en este momento diciendo, pero este hombre, ¿cómo así que el matriarcado? ¿Cómo nos dejamos gobernar por el hombre? Sí, lastimosamente, el hombre ha aprovechado esa autoridad que le dio Dios. Y lastimosamente el hombre ha maltratado mucho a la mujer con esa autoridad. Pero también hay que decir la verdad. El hombre que se ha aprovechado de esto no tiene a Cristo en su corazón. No ha buscado de Dios. No ha buscado un Dios vivo y real para saber tener autoridad y no aprovecharse de lo que Dios le ha dado. Por eso vamos ahí en el Job. Vamos a buscar a Job. Vamos a buscar todos a Job. Job 40. Job 40 del 7 al 14 dice: muéstrame ahora tu valentía y respóndeme estas preguntas. ¿Pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿O es tu voz la de trueno como la mía? Revístete entonces de grandeza y majestad y cubre de gloria y esplendor. ¿A qué se refiere Dios con esto? Que no podemos venir a decirle a Dios que está mal hecho, que por qué no acepta el matriarcado. Ahorita lo vamos a ver, que el matriarcado hace y se está metiendo para que la familia se deshaga. Un principio básico que ha dicho el Señor. Pero dice, ¿por qué está diciendo esto? Porque tú no te puedes entrometer en las decisiones que ha tomado Dios. Mira a todos los orgullosos, da rienda suelta a tu furor y humíllalos. Si derribas con tu mirada, aplastas a los malvados donde se encuentren. Sepúltalos a todos en la tierra, enciérralos en la prisión de los muertos. Entonces yo mismo reconoceré que fue tu poder el que te dio la victoria. Y aquí Dios nos está diciendo que Él es el que puede hacer todo y que todo lo que ha mandado y ha dispuesto es para bien de nosotros. Y si esto ha dicho que el hombre debe dominar a su esposa, eso tiene que predominar a su familia, a sus hijos, tiene que predominar como algo que Dios te mandó a ti
y me mandó a mí. Hay un hecho bíblico en el cual el hombre es cabeza de la familia, y estar en contra de eso es estar en contra de Dios. Cuando las mujeres están en contra de estas cosas, que Él es que es la cabeza de la familia, y están en contra y se pone como la cabeza de la mujer, y lo que opine la mujer y lo que diga la mujer se hace, y no tienen como en cuenta al hombre, o si lo tienen nomás es como por dar, hay como por no dejar, pero realmente el hombre no ha tenido esa autoridad en su casa. Pero dice que hay un hecho bíblico, el cual el hombre es la cabeza de la familia, y estar en contra de eso es estar en contra de Dios. Mujeres, cada que ustedes están ejerciendo una autoridad sobre su esposo y no han contado con él, están en contra de lo que ha hecho Dios. Por eso leí los otros versículos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que está mal hecho lo que ha dicho él? Por eso a veces no hemos entendido esto, que el enemigo se ha metido en las familias, en el matriarcado, para destruirlas, para destruir a tus hijos, para destruir a todos los que están alrededor y destruir matrimonios. Pero vamos ahí rápidamente, leamos Efesios, donde los quería llevar, que el versículo clave es este. Efesios 21, Efesios 5, del 21 al 33 dice: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Toda mujer, aquí ¿qué nos quiere decir? Toda mujer que no se sujeta y no pone como primera autoridad a su esposo, no está sujeta a Dios, porque tampoco está sujeta a la iglesia. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Cuando tú no te sometes a tu esposo, no te estás sometiendo al Salvador, que es Jesucristo. Y Dios quiere que tú y yo nos sometamos a ese Salvador, para que vivamos una vida tranquila y con respeto, y te respeten como esposa, te respeten como una mujer que es conforme a lo que manda Dios. Esposos, amen a sus esposas, que un mandamiento que le dice a sus esposas, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañando de la palabra, para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su esposa y nosotros somos miembros de ese cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que amar a su esposa, que somos uno solo. Pero primeramente ese amor no puede que la esposa esté por encima de su esposo, porque es algo que mandó Dios. Porque el hombre es la cabeza de la familia, y estar contra eso es estar en contra de los mandatos de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Una sola persona. Cuando ahí vamos a ver qué es el matriarcado realmente, y dice, el padre, es por eso que el patriarcalismo se ha perdido. Es porque el hombre dejó de buscar a Dios, que es la autoridad. ¿Por qué se ha perdido el patriarcalismo? ¿Por qué?
El patriarcalismo es la autoridad del hombre, es donde la familia siempre está como la cabeza, el hombre. Pero eso se ha perdido, y se ha perdido, como les dije ahora, es porque el hombre ha dejado de buscar a Cristo, no se ha sometido a Cristo, se ha puesto rebelde, y por eso ha perdido la autoridad de su hogar. Y cualquier hombre que esté buscando a Cristo y está metiendo, debe tener la autoridad sobre la familia, no es la mujer. Y dice, porque el hombre dejó de buscar a Dios, que es la autoridad. Por eso busquemos a Jeremías. Vamos a ver a Jeremías. Jeremías 15, del 5 al 6. Dice, ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? Del 15, del 5 al 6. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién va a sentirle lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar por tu salud? Tú me abandonaste, me diste la espalda. Yo, el Señor, afirmo. Por eso yo, cansado de tener paciencia, levanté mi mano para castigarte y destruirte. Por eso el hombre ha perdido la autoridad de su familia, de su hogar, la autoridad que le ha dado Dios, porque se ha separado de Dios, y por eso el patriarcalismo se ha acabado mucho. ¿Y por qué hay patriarcalismo? Porque no hemos comportado como debemos comportarnos con nuestras esposas, con nuestros hijos y aún con nuestra propia familia. Pero sigamos hablando que el hombre se ha apartado, y por eso busquemos a Jeremías. Jeremías capítulo 2, el versículo 13. Y dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Nosotros nos fuimos por otro camino. Pensamos que nosotros podíamos tener una autoridad. Pensamos que nosotros podíamos valernos por nosotros mismos. Y lo que pasa a un hombre que no tiene a Dios, no puede valerse por sí mismo. Está solo, está sin nadie quien lo pueda ayudar a guiar a una familia, a una esposa y a todo esto. Pero por eso vamos entonces a ver, porque les estaba dando qué es lo del matriarcado, qué significa y qué significa el patriarcado y por qué el patriarcado se ha perdido. Pero vamos a ver qué trae desunión trae Jeremías. Entonces vamos, ¿qué trae el matriarcado? Trae desunión con Dios. ¿Trae qué? Desunión con Dios. Y vamos a ver y vamos a meternos, porque vamos a ver a Génesis. Vamos a ver a Génesis 3 y vamos a leerlo del 1 rápidamente al 6. Y eso, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios le ha dicho que no coman de ese fruto en el árbol? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos el árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y lo que entonces serán como Dios. Entonces vemos que lo primero que hace es que dice ahí que primero le habló a la mujer. Pero no es así. Primero tentó primero a Adán. Y esta tentación, Adán siempre le contestaba que no. ¿Dónde nos damos cuenta? Cuando Él le habla y le dice, Señor, la mujer que tú me diste,
Entonces la mujer que tú me diste, porque cuando no la tenía a ella, el diablo venía a tentarme y yo le decía que no. Pero después de que tú me diste la mujer, ¿dónde caí? O sea que primero fue que he tentado ¿qué? Adán. Pero yo no quiero llegar a eso, sino al versículo 6, que es donde vamos a empezar a hacer un estudio que van a ver qué es lo que trajo el matriarquismo a través de Eva, que se rebeló. ¿Qué se rebeló? Se rebeló contra Adán. Puso la autoridad primero de ella, decidió primero ella y no consultó con Adán, sino que solamente le ofreció y no le dijo que ella había tomado la decisión de hacer estas cosas. Por eso dice, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio a su esposo y él también comió. Él también comió. ¿Qué es lo que trae entonces el matriarcado? Lo primero, desobediencia. El matriarcado trae desobediencia. ¿Por qué trae desobediencia? Porque lo primero que trae es que comió ¿qué? Ella también comió. Y la desobediencia empieza, como les dije ahorita, que toda mujer que no se somete, que sabiendo que la cabeza de la familia es estar en contra de Dios. Cuando usted no está sometiéndose a Cristo, cuando no se está sometiendo al hombre, cuando usted no está sometiéndose al hombre, no se está sometiendo a Cristo y está en contra de las cosas de Dios. Pero vemos en el versículo 6 que hay ¿qué? Desobediencia. La mujer ya le habían dicho que no podía comer de esto, al hombre ya le habían dicho, pero ella fue la que tomó ¿qué? La decisión. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y dieron ganas de comerlo, llegar a tener entendimiento, así que cortó uno de los frutos. ¿Quién lo cortó? La mujer. Y se lo comió y luego le dio a su esposo y él también comió. Aquí vemos que Adán, antes de obedecer más a Dios, obedeció ¿a quién? A la esposa. Y eso ya ha pasado en estos tiempos, que el hombre, en vez de obedecer a Dios, obedece más fácil a su esposa. Que el hombre, en vez de buscar a Dios, busca más fácil a su esposa, busca más fácil al hombre. Y no es así. Tenemos que tener una autoridad. Por eso vemos que el matriarcado, ¿qué trae? Desobediencia. Segundo, ¿qué trae el matriarcado? Trae vergüenza. ¿Qué trae el matriarcado? Trae vergüenza. Por eso leamos el versículo 7 de Génesis. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Cuando gobierna el matriarcado, trae ¿qué? Una vergüenza. ¿Por qué trajo vergüenza? Porque la que tuvo el mando en ese momento, ¿quién era? Eva. Trae vergüenza. ¿Qué es lo tercero que trae el matriarcado? Trae el matriarcado, trae que tú y yo nos queramos esconder de Dios. Por eso le damos el versículo 8 de Génesis, que el matriarcado trae que cuando usted y la mujer están mandando en la familia, quieren esconderse de Dios. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor estaba en el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín. ¿De dónde viene la decisión? ¿Quién tomó la decisión de tomar la manzana? Eva. ¿Por qué? Porque se le metió el espíritu de matriarcado, como se le está metiendo hoy a las familias, y no han dejado que el hombre sea la cabeza. Y por eso empezó, desde este momento, empezó el matriarcado y empezó a meterse el espíritu de Belsabé, el espíritu de desobediencia, un espíritu de vergüenza. Trae el matrimonio, trae esconderse a Dios. ¿Qué
¿Qué trae el matriarcado? El hombre no conoce su autoridad. Y eso es lo que trae el matriarcado, que el hombre no conozca la autoridad que Dios le ha dado. Y cuando tú dejas que la mujer tome decisiones y no cuente contigo y tú no te enojas, están haciendo las cosas como no son. Tienen que tomar los dos tienen que tomar una decisión, siempre y cuando contando con el hombre, porque cuando la mujer cuenta con el hombre, cuenta con Dios. Entonces, ¿qué es lo cuarto que trae? El hombre no conoce su autoridad. Por eso busquemos a Génesis, ahí seguimos. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No reconoce su autoridad, no reconoce dónde está, no reconoce quién es Él en Dios, no reconoce quién es Él parado con Jesucristo. Y muchos hombres ahora en día no estamos reconociendo quién somos nosotros en Cristo. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué le dijo al hombre? Ponle los nombres a los animales, te pondré por encima de todo. Al primero que va a juzgar es al hombre, y le va a preguntar por sus hijos, le va a preguntar qué has hecho con tu vida, y le va a preguntar dónde estás. ¿Por qué le preguntó dónde estás? Porque se dio cuenta que este hombre había perdido la autoridad. Y a veces no nos sentimos dónde estamos, a veces no sabemos por dónde vamos y quiénes somos nosotros en Cristo. Por eso, si sabe usted dónde está, si sabe usted dónde está la autoridad, si sabe usted que le ha permitido a su esposa de todos los errores que ha cometido y tú la has apoyado, y tú tal vez estás haciendo cosas que no estás obedeciendo más a tu esposa que obedeciendo a Dios. Es una pregunta, pero seguimos. El matriarcado trae miedo. Por eso busquemos en Génesis 3:10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Trae qué? Miedo. Cuando la mujer coge la autoridad y se pasa por encima de su esposo y no toma en cuenta, trae temor. Ahí lo vimos, que Adán dijo que tenía ¿qué? Miedo. ¿Y de dónde empezó? Porque permitió que esta mujer tomara decisiones. Eso es lo que ha pasado. Porque nuestros sentimientos, porque nuestro amor, hemos permitido que las personas, que nuestros hijos, que nuestros padres, que aún los que amamos, les permitimos que pequen. Porque realmente estamos amándolos y nunca hemos tomado la decisión de tener una autoridad de Dios. Y tener la autoridad de Dios es juzgar a tu esposa, es juzgar a tus hijos, es juzgar a todo el mundo como va a juzgarnos Dios a nosotros, que es con su palabra, con su rectitud, con su justicia, con su verdad y con su Santo Espíritu. Y así todos tenemos que estar juzgando a todo mundo según si tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué es? Vamos, que trae ¿qué? Miedo. ¿Qué trae el patriarcado? Trae rebeldía. Por eso busquemos en Génesis 11. Dice: entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol de que te dije que no comieras? Rebeldía. ¿Quién le había dicho que no comiera? Dios. Dios había dicho, Adán sabía que no ha dicho. Cuando le ofrecieron esa manzana, él tenía que haberse dicho: no podemos comer, si quieres tú cómela, pero mi padre me dijo que no puedo comer de ella, cómela tú. Porque tenía que darse cuenta la autoridad que Dios le había dado a él. Que primero hizo a Adán y después hizo a Eva. Primero la autoridad la tiene es el hombre.
pero yo les dije que la autoridad la ha perdido, es porque no hemos buscado a Dios como es. Cuando hay matriarcado, siempre la culpa la tiene la mujer. Siempre. Cuando hay un matriarcado, no hay de siempre, porque todo, cuando ella manda y todo lo que va a hacer, siempre el esposo le va a decir: la culpa es usted, porque usted es la que decide aquí, porque usted es la que hace esto, porque usted es la que hace esto. Porque se metió en algo que no sabía, que la culpa la tiene la mujer. Por eso busquemos en Génesis 3:12. Dice: el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo la comí. Cuando hay un matriarcado, la culpa siempre la va a tener la esposa. Ahí lo dice, el hombre se puso contra la esposa, la culpó a ella, porque ¿quién fue lo que tomó la decisión? Sabiendo que realmente la culpa la tenían las dos. Cuando un matriarcado, nadie tiene la culpa sino el diablo. Eso es lo que dice. Siempre le echamos la culpa al diablo. Es que fue el diablo que nos hizo esto. Es que fue el diablo que se metió. Y no es el diablo, muchas veces somos nosotros mismos por no tener a Dios. Porque cuando hay matriarcado, no buscamos a un Dios vivo y real. Pero seguimos. Dice que la culpa la tiene ¿qué? La culpa la tiene el diablo. Génesis 3:13. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Si ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. No metió nadie. ¿Por qué había un matriarcado? Porque no metió a Adán. No dijo: no, fue Adán. Pero como había un matriarcado, una autoridad que no estaba cedida todavía sobre ella, empezó ¿qué? A decir que era la serpiente, que era el diablo. Cuando hay un matriarcado, trae maldición. El matriarcado trae maldición a los hombres. Eso trae el matriarcado. ¿Qué trae el matriarcado? Maldición. Por eso hay muchos que todavía en las iglesias, pastores, no manda el pastor, manda la pastora. Todo manda, y todo el mundo me dicen a mí: no, pues que mi esposa manda, en toda parte manda a su esposa. Sí, lo que usted le permite. Pero si usted está permitiendo cosas que no son, entonces es matriarcado y hay algo que no está conforme a lo que está diciendo Dios. Diciendo Dios. Entonces dice, seguimos, que trae maldición en el matrimonio a los hombres. Por eso dice Génesis. Dice en Génesis. Ahí vamos a saltarnos. Ahorita se van a dar cuenta por qué nos saltamos. Génesis 3:17 dice: al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer. Ahí va el matriarcado. ¿Cuántos hombres le estamos haciendo caso a la mujer en cosas que tú y yo sabemos que no están bien, que están haciendo las cosas como no es? Al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda la vida. Dicen que el trabajo es bendición, sí es, pero resulta que aquí no era un trabajo tan duro, era un trabajo más suave. Pero se puso con maldición. Es cuando le permitimos a la gente que amamos hacer cosas que tú y yo sabemos que no están siendo bien hechas. Es lo mismo mal hechas. Es lo mismo cuando la esposa le permite al esposo y está haciendo cosas mal hechas y se lo permite y no es capaz de decirle nada porque lo ama. Es igual. Eso no puedes tú como mujer permitirle tampoco a su esposo, porque hay una maldición. Seguimos y dice: por obedecer a la mujer y no a Dios. ¿Por qué había una maldición?
por obedecer a la mujer y no a Dios. Y eso es lo que ha pasado. Que el hombre, cuando está separado de las cosas de Dios, obedece más al hombre, obedece más a la religión, obedece más a los brujos, a los hechiceros, que a Dios mismo. El matriarcado trae el feminismo, y el feminismo trae rebeldía y ponerse contra los hijos y contra de los padres. Cuando el feminismo entra, eso es lo que está entrando en el campo de la familia, el feminismo, que podemos ser todos iguales. Y por ahí también, después de eso, viene el lesbianismo y vienen todas estas cosas por querer ser como los hombres. Y dice, el matriarcado trae el feminismo, y el feminismo trae rebeldía y ponerse en contra, los hijos en contra de los padres. Por eso busquemos en Génesis 27. Génesis 27, el versículo del 5 al 13. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía. Esaú, por eso, en cuanto a esto, se fue al monte a sacar algo para su padre. Ella dijo a Jacob, su hijo menor: mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que decía: caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma, y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos que voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que la coma, y así te dará a ti tu bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre: mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. ¿Quién se había metido ahí? El matriarcado. El hombre ya había tomado una decisión, que el hijo mayor tenía que recibir la bendición. Pero Rebeca se metió sobre la autoridad de Isaac y quiso venir a engañar. ¿Y cuántas mujeres están engañando a los hombres con la autoridad que no es? A mí me da como risa, porque yo por ahí estuve, me acuerdo de unos pastores que buscaban quién hablaba mal de ellos, y son buscando a dónde van a ir a hablar mal de ellos. Y les digo que un buen pastor van a hablar mal de él y bien de él. Solo Jesucristo es el que va a pelear por ellos. No te pongas a buscar quién va a hablar mal de ti y quién no. Pero sigamos aquí con Rebeca y Jacob. Entonces dice: tú se lo llevarás para que lo coma, y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre: mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Mire quién tramó todo esto. Rebeca, se le metió un espíritu de rebeldía, se le metió un espíritu de matriarcado, se le metió un espíritu, como les dije, todo esto de desobediencia, se le metió un espíritu de temor, de miedo, de abandono. Metió a Rebeca: si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que estoy burlando de él, entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó: hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Ya empezó el matriarcado a meterse en Rebeca. Y mire todo lo que le pasó. Ojalá puedan leer y todo lo que le pasó a Jacob por haberse metido el matriarcado. Vinieron sin muchas maldiciones. Entonces, ¿hasta dónde le dije? Hasta el 13. Pero su madre le contestó: hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz
lo que te digo y tráeme esos cabritos. O sea que hay una ¿qué? Hay una maldición. Cuando el matriarcado se mete y no cuentan con la autoridad de Dios y del Padre, o sea, la cabeza. Miren que Isaac ya tenía en su mente bendecir al hijo mayor, ya tenía en su mente bendecir a Saúl, pero su esposa se le metió para que no viniera la bendición sobre la decisión que ya su esposo había tomado. ¿Ah? Pero sigamos. En el matriarcado del feminismo, el feminismo radica la igualdad de géneros. ¿Qué es el feminismo? El feminismo radica la igualdad de géneros y al destruir la principal autoridad en la familia, que es el padre, destruye la familia y no se busca a Dios como Abaj, como Acac, el viñero de Nabón. Así es lo que está buscando. Por eso vienen a destruir ¿qué? El feminismo, o sea, el matriarcado viene a destruyendo todas las familias. Por eso vamos a buscar en Primera de Reyes. Busquemos en Primera de Reyes 21 del 4 al 13. Vamos a ver una historia que pasó, que también se metió Belsabé en la autoridad del rey Acac, o Abac. Se metió en la autoridad. Por eso vamos a ver esta cruz. Abac se fue a su casa triste, malhumorado, a causa de la respuesta a Nabot, pues le había dicho que no le diera lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Abás se fue para donde, para su casa, porque este hombre Nabot no le quiso vender un terreno. Matriarcado. Entonces Belsabé, su mujer, se hace que estás tan triste y no quieres comer. Ya empezó a meterse el espíritu de Belsabé, el espíritu de matriarcado, y dice: Abá contestó, hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñero, o si él lo prefería, le daría otro viñero a cambio, pero él no me lo quiere ceder. Escuchen. Entonces Belsabé, ¿quién es la Belsabé? La mujer de Acac, a la mujer de Abac. Entonces Jezabel, su esposa, le respondió: pero tú eres quien manda a Israel. Anda, come tranquilo, yo voy a conseguirte el viñero de Nabot. ¿Quién se metió? Su esposa, Belsabé. Y enseguida, dice, hasta dónde les di hasta y enseguida escribió ella cartas en el nombre de Abac y le puso el sello real. Luego los envió los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas le decía: anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego se sientan dos testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Mire esta mujer lo que planeó. Mire que se sometió, se le quitó la autoridad al rey. O sea que el matriarcado quita la autoridad de Dios. No solamente quita la autoridad del esposo, sino quita la autoridad de Dios. Pero cuando está quitando la autoridad de Dios
al hombre es porque el hombre no tiene a Dios en su corazón. Eso es visto. Y dice: los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Belsabé les ordenó en las cartas que le había enviado. Anunciaron ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron 2 testigos falsos y le declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Y entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Tremendo, ¿no? Pero seguimos ahí y dice: ¿cómo es que esta mujer, por tener el matriarcado, mire qué maldición empezó a hacer? Matar a gente inocente, poner cosas que no son. Cuando tomamos la autoridad, cuando estamos en contra de las cosas de Dios, las cosas empiezan a marchar mal. Cuando no está predominando Dios en tu vida, las cosas empiezan a marchar muy mal. Entonces dice: cuando hay matriarcado, sigamos, hay muchos conflictos en el hogar, porque no saben quién manda. Señor Dios. Cuando hay matriarcado, como no hay quien dirija, como no sabemos quién lleva la nave, como no sabemos quién lleva el bote, como no sabemos quién maneja el timón, hay muchos conflictos en la familia. Mandan los hijos, manda la esposa, manda hasta el vecino, pero el padre de la familia no manda, porque no tiene a Dios, porque tiene temores, porque tiene muchas cosas y no ha sido capaz de afrontar y reconocer eso en el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a quitar ese espíritu de Belsabé y matriarcado que está dominando nuestras familias. Tu hombre, si has sido dominado por tu esposa, levántate y dile: ya no más, porque Cristo vive en mí. Entonces, cuando en el matrimonio hay muchos conflictos en el hogar, es porque no saben quién manda y hay un matriarcado. Por eso vamos, el Mateo, busquemos el Mateo. Mateo 10, del 35 al 36 dice: he venido a poner al hombre contra su madre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Y es porque no hay una autoridad, es porque el padre, la autoridad, no se ha sometido a Dios. Serás tú uno de los que no se ha sometido a Dios. Serás tú que estás mandando mujer a tu esposo y tú tampoco estás buscando de Dios. Cuando hay un matriarcado, no hay sometimiento a nadie. Ni hay sometimiento a su esposo, ni hay sometimiento a Dios, y no hay sometimiento a nada. Porque el matriarcado, como Belsabé, no se somete a nada y no le gusta que la manden o le digan algo. Dice en Romanos 13, busquemos todos Romanos 13. Romanos 13, no sé si me estoy haciendo entender. Romanos 13 del 1 al 2, pero yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando ahí. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. ¿Y qué castigo estás recibiendo tú por ponerte a la autoridad que ha puesto Dios, que es el hombre en la casa? O también es en contra, como tu hombre has dejado que la autoridad te la quite una mujer, o por tú no buscar a Cristo, la autoridad la has perdido. El matriarcado empieza a mandar los hijos sobre los padres. Señor Dios.
El matriarcado lo que hace es que los hijos empiezan a mandar sobre sus padres, porque la mujer tiene tanto amor que deja que los hijos hagan lo que quieran. Y empiezan a mandar ellos. Ellos son los que toman decisiones. Ellos son los que dicen cómo se deben hacer las cosas, porque la autoridad de los padres, por no buscar de Cristo a un Dios vivo y real, la han perdido totalmente. Totalmente. Por eso el matriarcado empiezan a mandar los hijos. Por eso vamos a buscar a Proverbios 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, dice: dichoso los dichos de Salomón, hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. ¿Será que tú has permitido que el espíritu de matriarcado se haya metido en tu vida, se haya metido en tu hogar, y por eso los hijos te están haciendo sufrir? Cuando hay un matriarcado, los hijos no se separan de sus padres, mantienen ahí pegados. ¿Quién los separa pues? Si hay un matriarcado, si la mujer los protege como los pollitos y no deja que Dios los trate, no deja que Dios los discipline, no deja que Dios tales, porque usted tampoco está buscando de Dios como es. Solamente cuando hay un matriarcado, solamente buscan a Dios cuando les conviene. Solamente. Por eso cuando hay un matriarcado hay desigualdad, no hay busca de Dios, no hay una autoridad que esté mandando sobre tu vida, porque realmente no estás haciendo lo que Dios manda en tu vida y no estás tomando la autoridad de Dios. Cuando hay un matriarcado, los hijos no se separan de sus padres, ahí se mantienen pegados y no los saca nadie, son alcahuetas y mantenidos. ¿Por quién? Por las madres que tienen un espíritu de Belsabé y tienen un espíritu de matriarcado y de amor, en vez de tener la autoridad de Cristo. Que la autoridad de Cristo tienes que juzgar a tus hijos no con tu amor, sino con la verdad, con su palabra, con su justicia y con su rectitud. Y por eso es que tú y yo estamos sufriendo tanto. Por eso vamos a buscar rápidamente en Génesis. Busquemos a Génesis 2. Génesis 2, capítulo 2, versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. Y cuando hay un matriarcado, lo que hace es meterse en los hijos a vivir con sus esposas en sus propias casas, y no dejan, y están viviendo ahí en vez de decir. Por eso ya hay una desobediencia desde el principio. Por eso dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. Y cuando tú y yo existe un matriarcado, existe Belsabé, cuando nos sometemos a un Dios vivo y real, a Jesucristo, entonces empieza a haber un matriarcado. Y todo esto está pasando es porque hemos permitido y no hemos obedecido a Cristo y no hemos hecho las cosas que manda Dios. Por eso cuando hay un matriarcado, se mete el espíritu de Belsabé y de Eva. ¿Y qué es el espíritu de Belsabé? Desobediencia, rebeldía. Eva es lo mismo, porque desde el principio eso se metió. Por eso hoy vamos, para los que quieran sacar ese matriarcado de su vida, esa inestabilidad en tu hogar, esa falta de sometimiento de autoridad, porque cuando hay un matriarcado usted no obedece a Dios en todo lo que Dios le manda, porque hay desobediencia. Mire que Dios le mandó a Eva: no coma de la manzana. Mira que este hombre no le vendieron el terreno. Acá o Abá, no le vendieron el terreno. Y mira que cuando no le vendieron el terreno, su esposa se metió.
Eso se metió desobedeciendo al rey. Y el rey representaba ¿a quién? A Cristo. Acá, ¿a quién era que obedecía? A Dios. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Se mete el espíritu de Belsabé y de Eva. Pero vamos a ver en Génesis 21. Génesis 21, el versículo 15 al 16 dice: cuando se acabó el agua que había en el cuero, dijo el niño: deja de un arbusto. Y fue a sentarse a cierta distancia allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde estás. Ahí donde estás. Entonces vemos que ¿qué? Que se mete un espíritu. Se mete un espíritu de contienda. Ustedes tienen que leer esto, que como se metió el espíritu, se le metió ¿a quién? A la esposa de Abraham. Se le metió ese espíritu de que ya no quería que el niño estuviera, que había tenido con la concubina. Y como se le metió ese espíritu, la esposa ya empezó un espíritu de contienda. Ya quería mandar a Abraham y le decía: mira, tienes que hacer esto y sacar al niño y a la concubina de aquí. Empiezan a tener cosas, contiendas y peleas. Y por eso se mete el espíritu de Eva y el espíritu de Belsabé. Entonces dice: el espíritu matriarcado es dominado por altivo y arrogancia. El espíritu de matriarcado es dominado por un espíritu de arrogancia y de altivez, de temor, de miedo. Todo esto es puro matriarcado. Ya se los había dicho, pero eso pasa cuando el matriarcado manda. Es altiva, es grosera, es gritona, es todo esto cuando hay un espíritu de matriarcado. Tal vez porque, vuelvo y les repito, porque se ha remetido el espíritu de matriarcado, porque los hombres no han querido buscar de Dios. No han querido buscar de Dios. Por eso vamos a buscar a Isaías. Isaías 2, el versículo 11 y 12. Los orgullosos tendrán que bajar la vista. Los altaneros se verán humillados. Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día. El día en que el Señor poderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero, para humillarlo. Y el espíritu de Belsabé es altanero, es grosero. El espíritu de Belsabé y de Eva es grosero, altanero. El matriarcado trae ¿qué? Burla a Dios. Y cuando tú tienes un matriarcado, te burlas de Dios porque no obedeces a Dios en todo lo que Dios está mandando. Por eso vamos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36. Apunten esto, que yo creo que a muchos los va a tocar esto. Matriarcado trae burla de Dios. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16 dice: el Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. ¿Sabes? Cuando hay un matriarcado te burlas de Dios. Cuando te conviene piensas que Dios es real,
Pero cuando Dios te manda que hagas caso, te burlas de Él y no te obedece. Porque tal vez te ha mandado mensajeros, porque te ha mandado personas que te hablen a ti, que me hablen a mí, pero no lo hemos escuchado sino cuando nos conviene y lo que nos conviene. Y nos hacemos como los tontos y bobos. Como dijo la otra vez, son como palomas tontas. Es un espíritu de tontina que pensando que van a poder con ese espíritu de tontina engañar a Dios. Y a Dios no lo puedes engañar, porque Dios sabe cuándo realmente te toca obedecer a ti y cuándo no. Entonces, ¿qué? Cuando hay un matriarcado, se mete un espíritu de ¿qué? De tontina, de rebeldía. El matriarcado trae falsas doctrinas. Y eso es lo que trae, voy a empezar porque ya está tarde. Dice, el matriarcado trae falsas doctrinas. Efesios, vamos a buscar Efesios. Efesios 4, versículo 14. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Y cuando tú y yo tenemos un matriarcado y no obedecemos y todo esto, entonces hay que malas enseñanzas. Cuando un matriarcado trae que adoran a María y no a Jesucristo, adoran a otros dioses, adoran a otras imágenes, adoran a otras personas que no vieron la vida, que no mostraron el camino, que no mostraron la verdad. Adoramos a cualquier otra cosa, pero menos a Cristo. Adoramos a María, pero a Dios no lo adoramos, a Jesucristo. Por eso dice en Jeremías 44. Jeremías 44, del 25 al 27 dice: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: ustedes las mujeres lo dicen de boca y lo practican de hecho. Ustedes dicen que han prometido ofrecer incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo y que cumplirán sus falsas promesas. Muy bien, cumplan y pongan por obra lo que han prometido. Pero oigan todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto, lo que yo el Señor les digo, juro por mi nombre soberano, que ninguno de los de Judá volverán a pronunciar mi nombre en todo Egipto, diciendo: por la vida del Señor, porque yo estaré vigilando para enviarles calamidades y no bendiciones. Todos los que de Judá que viven en Egipto serán completamente aniquilados por la guerra y el hambre. Y cuántos hemos alabado a María. Ya estaba desde hace mucho tiempo, cuando la gente adoraba a María y Dios le chocaba eso, que dicen que la reina del cielo. Por eso dicen Jeremías 7, del 18 al 20 dice: los hijos recogerán la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrendas a la diosa que llaman reina del cielo. Me ofenden. Además ofrecieron vino a dioses extraños, pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar, contra la gente y aún contra los animales. Los árboles del campo y las cosechas serán como un incienso que no se apagará. Sabes, cuando tú adoras a un Dios, cuando tú le das toda la gloria a María y a todas estas cosas, pues Dios se va a enojar contigo, como lo está en estos tiempos, contigo y conmigo, por adorar falsos dioses y por no tener
a una autoridad, primeramente al hombre sobre la casa, porque la mujer ha tomado todo lo que el hombre ha dejado de tomar. ¿Cómo debe ser una mujer? La mujer debe de ser sumisa. Su misión debe ser y entender que la responsabilidad es de cada uno de ellos, del papá y de la mamá, del esposo y del esposo. Por eso vamos a leer Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, 13 al 15. Dice: porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el que engañó, sino la mujer. Y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con un juicio se mantiene en la fe, en el amor y la santidad. Así es que se debe manejar la mujer. ¿Cómo debe manejarse la mujer? De la responsabilidad y de cada uno tiene que tener. Efesios, vamos a buscar Efesios 4, el versículo 6 dice: hay un solo Dios Padre, y todos los que están sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Solo hay uno. La mujer debe de confiar que el esposo lleva la autoridad porque es un diseño divino. ¿Es un diseño qué? Divino. Efesios 5:33. Y dice: en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Tenemos que respetar. ¿Qué pasa cuando un hombre es dominado por su mujer? Vamos a ver unas rápidamente porque se nos acabó el tiempo, pero Dios quiere decirnos qué pasa. Es cobarde, miserable, pusilánime, acostumbrado a hacer solo lo que la mujer diga. Se ha acostumbrado a que lo traten como un niño, malcriado, y no tiene respeto para las cosas con Dios. Yo voy a repetir eso. ¿Qué pasa cuando un hombre es dominado por el matriarcado? Cuando la mujer manda y no lo respeta. Cuando la mujer manda y lo grita. Cuando la mujer manda y lo llena de miedo. Cuando la mujer manda y lo llena de como a mansalvarlo. Y eso no es así. Escuche lo que pasa con el hombre. Es cobarde, es miserable, pusilánime, acostumbrado a hacer solo lo que la mujer le diga y no hace caso a Dios. Se acostumbra a que lo traten como un niño, malcriado, y no tiene respeto para las cosas de Dios. ¿Será que usted es uno de esos? Solo pregúntese. ¿Será que usted es una mujer de esas también? Por eso vamos ahí a leer Primera de Reyes 21, del 25 al 29. Pero primero vamos a Génesis 3, 16. Vamos a ver por qué dice, por qué no le leímos ahorita, que yo les dije que nos habíamos saltado uno de Génesis. ¿Cuál es el que nos saltamos? El 16. Porque dice: a la mujer le dijo: aumentarás cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y tendrá autoridad sobre ti. Sobre ti. Es un mandato de Dios que la mujer se someta al hombre. Es un mandato de Dios que la mujer no venga a pisotear al hombre, pero siempre y cuando el hombre esté sujeto a Cristo. Pero vamos a ver algo que hizo acá, que se arrepintió. Se arrepintió de todo, de haber dejado que su mujer lo pisoteara. Se arrepintió de haber dejado que su mujer tomara autoridad. Y eso es lo que tenemos, que hoy aún las mujeres deben de arrepentirse si han abusado de la autoridad, como nosotros los hombres hemos abusado sobre las mujeres.
Y por eso no hemos tenido la autoridad que Dios manda. Es porque realmente no hemos obedecido a Cristo y buscado al Señor de señores y al Dios de la gloria. Pero vemos en acá, vamos a buscar Primera de Reyes. No me quiso dar. Primera de Reyes. Primera de Reyes 21 del 25 al 29 dice: no hubo nadie acá que incitado por su esposa Jezabel solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. ¿Quién cometió malas acciones? Belsabé, porque Belsabé era un matriarcado. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Acab, o Abac, también se puede decir así, escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas, ayunó, dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿has visto cómo Acab o Abac se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Entonces Acab se rasgó las ropas y todo esto, y tal vez no nos vamos a rasgar las ropas, pero sí nos vamos a rasgar hoy el corazón, diciéndole a Dios que se vaya todo eso y pidiéndole perdón a Dios si no hemos tomado la autoridad, si no hemos tomado la autoridad conforme a la palabra, con justicia, con verdad, con rectitud, con rectitud, con la justicia, con rectitud y con su palabra. Decirle: Señor Jesús, hoy me arrepiento, Padre. Hoy me arrepiento de todo espíritu que yo tenga en mi vida de matriarcado, Señor Dios. Hoy, Señor Dios, quito todo esto, como Acab o Abac, Señor, se arrepintió, Señor. Hoy rasgo mi corazón, Señor, y yo te pido, Señor, que quiero someterme a ti. Por eso hoy te reconozco como mi Dios, como mi Rey, como mi Salvador. Hoy te pido que entres a mi vida, Señor, y saques todo espíritu de rebeldía, y saques todo espíritu de temor, y saques todo espíritu, Señor, de contienda, de pelea, Señor. Aún consíguele una esposa a mi hijo para que se vaya a vivir, Señor Dios Padre, y sacas ese espíritu de matriarcado sobre mi vida, Señor. Señor Dios, si nuestros hijos están mandando en nuestro hogar por el espíritu de matriarcado, hoy sácalo del saber, saca todo espíritu de rebeldía, Señor. Saca todo espíritu de contienda, Señor, que destruye mi familia, Señor. Saca, Señor, aquello que no me deje buscarte a ti y obedecerte, Señor Dios. Saca toda vergüenza, Señor, toda desobediencia, Señor, todo miedo, toda rebeldía, todo maltrato, Señor Dios. Todo matriarcado, Señor, de mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque hoy, Señor, reconozco que soy yo, Señor Dios, el que tengo un espíritu de matriarcado, un espíritu de Belsabé, Señor, que no me deja, Señor, a someterme a ti, Padre, que no me deja someterme a la autoridad, que no me deja someterme al hombre, porque tal vez los hombres me han tratado mal, porque los hombres
hombres no han hecho las cosas como es, porque mis padres, Señor, hicieron mucho daño en mi vida, Padre, y tal vez por eso yo me defiendo, Señor, porque tal vez no tuve padre, no tuve madre, no tuve una autoridad, Señor, Padre, patriarcal, Señor, en mi vida, Señor, y por eso, Señor Dios, tengo ese patriarcado, Señor. Pero yo renuncio a eso. Yo renuncio a todo espíritu de patriarcado, a todo espíritu de desobediencia de Eva, a todo espíritu de maldición de mis ancestros. Ahora mismo fuera en el nombre de Jesús. Óyeme, espíritu de Belsabé. Suelta a mis hijos. Óyeme, espíritu de patriarcado. Suelta a mis familias. Suéltalas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo los declaro libres. Espíritu de Eva, suéltalos de contienda, de pelea, de falta de autoridad. Suelta en el nombre de Jesús. Endecierre que la manama. Envíeme si miraba. Envíeme que renaba. Envíeme que le goce. Amataya la vive rebe. Hoy mato toda autoridad que no ha sido mandada por mí. Hoy mato toda autoridad de temor y miedo que quiera levantarse contra las familias. Toda autoridad del diablo que quiera destruir a las familias, que quiera destruir el matrimonio, que quiera destruir a los hijos en toda rebeldía por el problema del matriarcado. Ahora mismo fuera en el nombre de Jesús. Matriarcado, suelta a mi familia, suelta a mis hijos, suelta a mis escogidos en el nombre de Jesús. Me sigue mi amada él. Me envía de telegama, te sigue mi querelame, te envía de que le eleve. Hoy es el día que tienes que decidir a quién te tienes que someter. Si a los hombres, si a tu esposa o a mí. Hoy es el día que tienes que entender a quién vas a obedecer. Si a tu esposa o a tus hijos o a mí. Pues hoy toma la decisión. Y yo por mi parte, y en mi esposa y yo, tomamos la decisión de que Cristo gobierne este hogar. Que Cristo gobierne sus hogares. Que Cristo viva en sus corazones. Que Cristo reine en sus vidas. Y ahora mismo le ordeno a todo espíritu, oscuridad y tiniebla. Suelta a mis familias en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por liberarnos, Señor, de todo espíritu de matriarcado, de adoración a falsos dioses. En el nombre de Jesús. Mandi que mi dabarebe. Bandi que ne mi namana, anien que ni mi daba, anelendi de mi dele, olose y anamamule, vendaya la vive sere, tendaya la vive rebe. Por eso hoy dicen, rebélese en Dios, dice el Señor, rebélese contra todo espíritu de rebeldía, rebélese contra el pecado, rebélese contra toda falsa autoridad, sabiendo que esa falsa autoridad, saben ustedes, que está haciendo lo que no es. Y yo les digo hoy que el que se someta a mí, yo también estaré con él. Amén y amén.